El diputado Martín Tetaz se anotó en primer lugar. Gracias, presidente. Gracias, ministro, por la información. Voy a hacer un pedido. En el día de ayer vino el ministro de Economía y muchas de las preguntas que le hicimos no tuvieron una respuesta precisa, de manera tal que yo voy a hacerle varias preguntas. Le pido que si es tan amable las puede enviar, si luego no tuviera usted la información aquí, la puede enviar. Son datos, números que seguramente ustedes tienen, la gente que trabaja con usted, lo pueden enviar antes del día de mañana a la comisión, que es donde vamos a tener que dictaminar estos números, ¿no? Primera pregunta, ¿cuál es la tasa de retorno social estimada para la obra pública en 2022? ¿Y cuál es esa tasa en cada una de las áreas? ¿Cuál es en vialidad? ¿Cuál es en sanidad? Sé que usted no tiene vivienda, creo, pero por ahí tiene el dato. Segunda pregunta, ¿cuál es el sobrecosto implícito que paga la obra pública versus lo que pagaría si abonara las obras al contado? Preguntado de otra manera, ¿cuál es la tasa financiera implícita de las obras públicas estimadas para el presupuesto 2022? ¿Cuál era el costo del kilómetro de cinta asfáltica que pagó el Estado en 2015? ¿Cuál en 2017? ¿Cuál en 2019? ¿Cuál en 2021? ¿Y cuál proyectan para 2022? ¿Cuántos kilómetros de rutas o autovías se construyeron en 2015, 17, 19 y 21? ¿Y cuánto se proyecta para el 22 y el 23? Se lo pregunto porque en los 10 primeros meses de 2021, los despachos de asfalto, según INDEC, están 35% por debajo del nivel 2018. Entonces a mí me preocupa que veo que gastan el doble de dinero, pero se construye la mitad o menos, 35% menos de despacho de asfalto que lo que había en el 2018. Sigo con las preguntas. ¿Por qué todavía la construcción tiene a septiembre de 2021 un 7% menos de empleo registrado que en septiembre de 2019 y un 9,4% menos que en 2018? ¿Qué porcentaje de los trabajadores que hacen obra pública son empleados públicos? Asumo que la mayoría son empresas contratadas, pero quisiera tener ese dato de cuántos son, si es que hay empleados públicos haciendo obra pública. ¿Cuáles son las rutas y autopistas que tienen más saturación? ¿Y cuánto? ¿Cómo se mide ese indicador de saturación de esos corredores? Y si están entre las prioridades del presupuesto 2022. ¿Cuál es el plan para terminar el tramo de la Ruta Nacional 7 que conecta Junín con la ciudad de Buenos Aires? Que todavía hay un tramo que está incompleto. ¿Y cuáles son los tiempos para terminar esa ruta? ¿Cuánto aumentó el índice de precios de la obra pública en 2020 y cuánto en 2021? Y de las 900 obras viales, la última pregunta que le hago, señor ministro, ¿cuáles son nuevas rutas o autopistas y cuáles son de mantenimiento? Muchas gracias. Yo quiero saber en qué datos se basa el ministro por las dos respuestas que dio y por lo que está comentando ahora respecto del avance de la obra pública en la comparación con el periodo anterior, porque los datos que yo estoy mirando del indicador sintético de actividad de construcción, los tengo abiertos acá, del INDEC, indican que en el 2018, en los primeros 10 meses del año, hubo 52% más de despacho de asfalto que ahora, que en estos 10 meses del 2021. Y en el 2019, que usted dice que se paralizó todo, en los primeros 10 meses acumulados, hay 18% más de despacho de asfalto que en los primeros 10 meses de este año. Y el empleo del sector de la construcción es 7% más bajo en 2021 que en 2019 y 10% más bajo en 2021 que en 2018. Entonces no entiendo sobre qué datos se está basando. Tiene la palabra el diputado Tetaz. Gracias, presidente. Gracias por la presencia a la funcionaria. Voy rápido a las preguntas. Quiero saber, en la misma línea que vengo preguntando a los otros funcionarios que se acercan a la comisión, ¿cuáles son las métricas de productividad del sistema de salud sobre las cuales ustedes gestionan y qué evolución tuvieron en 2020 y 2021? ¿Y cuál es la evolución esperada para el 2022 de esas métricas? ¿Cuál ha sido la paritaria del personal médico y no médico asociado al sistema en 2020, 2021 y cuánto estiman para 2022? ¿Cuánto se redujeron las consultas cardíacas y oncológicas durante 2021 y 2020 en relación con 2019?
¿Cuánto estiman que le costará al Estado el empeoramiento de las condiciones terminales como las cardíacas y oncológicas por la reducción de los controles y tratamientos del 2020 y 2021? ¿Cuál es el impacto económico estimado del COVID relacionado con la salud mental? Si es que hay alguna cuenta. ¿Cuánto aumentaron en promedio los medicamentos que compra o subsidia el Ministerio durante 2020, 2021 y cuánto proyectan para 2022? ¿Qué relación de precios hay en los medicamentos, valga la redundancia, en relación con los otros países de la región, particularmente contra Chile? Y particularmente en medicamentos oncológicos, insulinas y reactivos para la diabetes. ¿Cuál es el costo promedio de atención médica en el sistema de salud público versus el sistema privado para similares patologías? ¿Y qué estimación hacen del costo del tiempo perdido por paciente en listas de espera por las demoras del sistema público? Y si existen métricas sobre esas demoras, ¿cuál es su evolución en los últimos años? Gracias. Buenos días, ministro. Gracias por la presencia, por el informe y por el tiempo que está dedicando a responder con lujo de detalles cada una de las preguntas que le están efectuando. La verdad que sería un gusto que sus colegas cumplieran con la misma prestancia con la que está cumpliendo usted. Le agradezco. Voy a las preguntas directamente. ¿Cuán desactualizado está el presupuesto que vamos a aprobar respecto de los fondos que va a necesitar el Ministerio en 2022? ¿20%, 30%, 50%? Si acaba de conocerse el dato de inflación del mes de noviembre, 2,5%. Ya superó el número que el ministro Guzmán puso en el presupuesto para todo el año este. Ya sabemos que no va a ser 45, igual vamos a ir todos a votar un presupuesto que dice 45, o le vamos a pedir al ministro Guzmán que sea razonable y por favor ponga el número de la inflación que va a terminar este año y lo que calcula de vuelta para el año que viene. Todos los ministerios que están llegando, y ustedes lo saben bien porque estamos discutiendo inclusive en el bloque del oficialismo los pedidos sobre las partidas para el transporte, para el subsidio de transporte en el interior, por ejemplo, están desactualizados. Usted también reconoció que buena parte de los números presentados acá ya han quedado desactualizados. ¿Cuánto dinero más del que nosotros le vamos a votar acá, si votamos a favor del presupuesto, va a requerir el ministerio suyo el año que viene? Entonces, la primera pregunta. Recién hicieron un dato de cuánto era la tarifa de equilibrio sin subsidio, dijeron entre 100 y 120, precisaron, me gustaría una precisión un poco más certera para el tramo 0,3 y 3,6 kilómetros, cuánto es la tarifa de equilibrio y cuánto estiman que va a ser en promedio para 2022, para tener una idea de la magnitud de subsidio. Sé que había un estudio de CEDELAS hace muchos años, pero no sé si el Ministerio tiene algún estudio de incidencia distributiva de los subsidios al transporte por tipo de consumidor y por región geográfica. Me parece que para el debate sería muy útil en función de lo que están planteando algunos colegas de jurisdicciones del interior. Ahora que está llegando la SUBE a Santa Fe, a Córdoba, a Rosario, ¿qué es lo que evita que redireccionamos los subsidios directamente a la demanda y no a la oferta? ¿Es una cuestión de decisión política del Ministerio, que prefieren hacer el subsidio a la oferta, o es una cuestión de que todavía no tienen las técnicas, por ejemplo la SUBE generalizada como para hacerlo? Entiendo que la propia tarjeta de SUBE se diseñó para eso y que técnicamente permite hacer el trabajo mucho mejor, de manera más eficiente y gastar mejor el dinero de la gente. En ese sentido, ¿cuánto cree que se podrían reducir los subsidios al transporte si usamos la SUBE para lo que fue diseñada? O sea, para beneficiar a la persona que realmente lo necesita. ¿Qué evolución tuvieron las métricas de pasajeros transportados por cada medio en 2020 y qué estimación tienen para 2022? Algunos son datos bien puntuales, si los pasan después por escrito también los agradecemos, no pretendo que se los acuerden a todos de memoria. ¿Qué evolución hay del tiempo que demanda transportar carga y pasajeros en los últimos 20 años? ¿Cuál es la evolución del sistema de transporte? Queremos saber también, estoy pidiéndole a todos los ministros, métrica de productividad de los sectores que gestionan. Entonces es importante que le contemos a la gente qué está pasando con lo que estamos gestionando con el dinero de la gente. Según el INDEC, la actividad de transporte está todavía 10,5% debajo del nivel prepandémico. ¿Qué impacto tuvo eso en materia de gasto del sistema? ¿Y qué estimaciones hacen en materia de movilidad y su impacto de los costos hacia el 2022?
sea, ¿cuánto impacta en todo esto la novedad de la pandemia y lo que puede pasar el año que viene? Esta para el presidente de Aerolíneas seguramente lo tiene mejor. ¿Cuál fue el impacto de la pandemia en pasajeros transportados por aire dentro del país y qué impacto tuvo esa reducción en materia de costos y déficit de aerolíneas? Muchas gracias.